Seguimos, buen día para todos, seguimos en la Parashat de Tetzaveh, versículo 6, capítulo 28, harán el efod de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. Dice Rashi, si explicase la hechadura del efod y el pectoral según la orden de los versículos, dicha explicación tendría que ser por partes, y el lector estaría al tratar de... y el lector erraría al tratar de ensamblarlas. Por lo tanto, primero escribiré su hechura tal como es, aplicando su detalle una sola vez para que el lector la, la lea rápidamente. Luego explicaré su hechazura según el orden de los versículos. El efod estaba hecho como una especie de delantal utilizado por las mujeres que montan a caballo. El cohen se lo ceñía por la espalda frente a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era igual a la anchura de la espalda de un hombre y un poco más, llegando hasta los talones. El cinto, que era Heshef, estaba unido a él en su borde superior, siguiendo su ancho mediante labor de tejido, prolongándose hacia ambos lados y sobresaliendo más allá del delantal para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto del efod, una hombrera al lado derecho y otra al lado izquierdo, separadas entre sí según la medida de los hombros del cohen. Estaban detrás del cohen a ambos extremos de la anchura del delantal, y cuando eran levantadas se mantenían sobre sus dos hombros. Sobre los dos hombros. Las hombreras eran como correas hechas del mismo material que el efod, lo suficientemente largas como para levantarlas hasta ambos lados de su cuello, y eran dobladas por delante de él un poco hacia abajo. Las piedras de onix estaban incrustadas en las hombreras, una sobre la hombrera derecha y otra sobre la hombrera izquierda. El engaste para las piedras preciosas era colocados en las puntas de las hombreras delante de los hombros del cohen. Las dos cadenas de oro eran insertadas en los dos anillos que estaban sobre el pectoral, en los dos extremos de su anchura superior, una a la derecha y otra a la izquierda. Las dos puntas de la cadena derecha eran insertadas en el engaste de la hombrera derecha, y de igual modo las dos puntas de la cadena izquierda eran insertadas en el engaste de la hombrera izquierda. De este modo el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón por enfrente del cohen. Y también habían otros dos anillos en los dos extremos inferiores del pectoral, a los cuales se correspondían dos anillos en las dos hombreras del efod por debajo, en el borde inferior, que estaban unidos al cinto. Los anillos del pectoral se correspondían con los anillos del efod, descansando unos sobre los otros. El cohen ataba estas dos series de anillos entre sí, con el hilo de lana turquesa, insertado en los anillos del efod y del pectoral, de tal modo que el borde inferior del pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese ni se separase, columpiándose de un lado a otro. Dijimos que tenía oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Estas 5 clases de materiales estaban trenzados en cada hilo. Primero se aplanaba el oro en láminas delgadas, de las cuales se cortaban tirillas delgadas de oro y se las retorcía. Una hebra de oro con 6 hebras de lana turquesa y una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura. Lo mismo se hacía con la lana carmesí y con el lino, pues cada hilo de todos estos materiales era sextuple, teniendo una hebra de oro para cada una de las 6 hebras de cada material. Luego se retorcía los 4 hilos juntos. De este modo los hilos estaban formados por 28 hebras. Así se lo explica en el Tratado de Yomá, donde se aprendía este procedimiento del versículo siguiente: aplanaron las planchas de oro y cortaron hilillos para colocar los hilillos de oro entre la lana turquesa y la lana púrpura. Así pues aprendemos que un hilo de oro estaba entrelazado con cada clase de material. Obra de diseñador. Ya explicado, esta explicación se refiere a un tejido en las dos superficies de la tela, de tal modo que los diseños en cada lado no sean iguales entre sí. Seguimos la parashá entre dos hombreras unidas en sus dos extremos, y quedará unido.
Dos hombreras, el delantal estaba en la parte inferior del efod y el cinto del efod era lo que ceñía. Estaba unido al delantal en su borde superior a la manera de los delantales de las mujeres. A la espalda del Cohen se unía al cinto del efod dos pedazos de tela semejantes a dos bandas anchas, una frente a cada hombro. El Cohen las levantaba por encima de sus dos hombros hasta que se doblaba enfrente de él, opuestas al pecho. Puesto que estaban unidas a los anillos del pectoral, quedaban fijadas enfrente de él, opuestas a su corazón, para que no cayesen a los lados o a la espalda, como se explica en esta sección. Las sombreras se mantenían erguidas pensando sobre los hombros del Cohen y teniendo las dos piedras de onix insertadas en ella, una en cada hombrera. En sus dos extremos, dice aquí Rashi, es decir, en las puntas de la anchura del efod, ya que su anchura era la misma de la que la espalda del Cohen y su altura llegaba hasta el nivel de los codos, que son llamados caude en francés antiguo, puesto que se declara, no sé si se ceñirán con sudor. De este versículo se aprende que los kohanim no deberán ceñirse en un sitio del cuerpo donde haya sudor, ni arriba en los codos ni debajo de las caderas, sino que deberán ceñirse a la altura de los codos. Seguimos ahora para allá. El cinto con el que se embellece, el cual está sobre él, será de la misma labor. De él mismo será de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado. Tomarás dos piedras de onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres estarán en la primera piedra y los nombres de los seis restantes en la segunda piedra conforme a sus nacimientos. Vamos a ver lo que nos dice aquí Rashi. Y quedará unido significa que el efod mismo deberá ser unido con las hombreras del efod. Para ello se deberá unir las dos hombreras del cinto del efod en su parte inferior con una aguja, pero no se les deberá tejer junto con el efod, sino que hay que tejerlas por separado y luego unirlas al efod. El cinto con el que se embellece, dice el ceñidor, que embellece y realza la apariencia del Cohen adornándolo, que está encima de él, es decir, que arriba, en el borde superior del delantal, estaba el cinto. De la misma labor, es decir, igual al tejido del delantal, que es labor de diseñador. Y hecho con 5 clases de materiales, de igual modo será el tejido del cinto de labor de diseñador, hecho con 5 clases de materiales. Del mismo será, dice, esto quiere decir que deberá ser tejido junto con el efod mismo, pero no deberá ser tejido separadamente y luego unido a él, conforme a sus nacimientos, es decir, según la orden que nacieron. Que hay que colocar las piedras con los nombres de ellos. Dice los nombres de Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Neftalí en una piedra, y en la segunda piedra los nombres de Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Benjamín. El nombre de este último deberá ser escrito completo con la letra Yud entre la Mem y la Nun Sofit final, ya que así estaba escrito en el lugar de su nacimiento. Por lo tanto, había 25 letras en cada una de las piedras. Seguimos. De labor de lapidario, como el grabado de un sello, grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel rodeados con engastes de oro. Lo harás. Colocarás las dos piedras en las hombreras del efod como piedras de remembranza de los hijos de Israel, y Aarón portará sus nombres delante del Eterno sobre sus dos hombros en remembranza. Dice aquí, labor de lapidario, es decir, obra de un artesano que trabaja las piedras. Esta palabra harash está en el estado constructo con respecto a la palabra que sigue, y por esta razón está vocalizada en pataj, en la última sílaba. Entonces tiene que ver más sobre cómo se tiene que decir, porque está escrito así. Entonces seguimos Rashi como el grabado de un sello. Inscripción legible como el grabado en el sello de un anillo. Las letras eran grabadas en las piedras mismas, a la manera en que se graban los sellos de los anillos con los cuales se sellan en las epístolas, con una inscripción clara y legible, con los nombres, en este caso
Esta expresión es equivalente al significado de la forma de con los nombres. Rodeadas por engaste, las piedras estaban rodeadas por engaste de oro. El engaste para la piedra lo hacía de oro semejante a una cavidad igual a la medida de la piedra, y esta era introducida en el engaste. De este modo el engaste rodeaba completamente la piedra y luego unía los engastes a las sombreras del efod. Remembranza, para que el santo bendito es vea los nombres de las tribus inscritas delante de él y recuerde la rectitud de ellos. No era que Aarón debía aportar los nombres de las tribus para acordarse siempre de ellos, sino que Dios se acordase de las tribus mismas. 13. Harás engastes de oros y 2 cadenas de oro puro en los bordes las hará de labor de trenzado, y fijarás las cadenas trenzadas en los engastes. Harás engaste, el número mínimo de engaste indicado aquí es 2. Ahora, en estos pasajes la Torah solamente te explica una parte de la razón por la que eran necesarios los engastes, y en la sesión que trata acerca del pectoral terminará la explicación de ellos. Cadenas de oro significa cadenas en los bordes, es decir, que deberás hacer los engastes en los bordes mismos del pectoral. Labor de trenzado, las cadenas debían ser hechas mediante el procedimiento de trenzado de hilos metálicos, pero no como el procedimiento de agujeros y dobleces similar a las cadenas que hacen para extraer los baldes de agua de los pozos, sino similar a las cadenillas que hacen para el tipo de incensarios. Y fijará las cadenas de hilos trenzados, hecho de labor de trenzado de hilos sobre esos engastes. Este versículo no es el lugar, es decir, el origen del precepto de hacer las cadenas, ni del precepto de insertarlas en los engastes. El verbo harás enunciado aquí no expresa un imperativo, ni tampoco el verbo pondrás enunciado aquí expresa un imperativo, sino que expresa en el tiempo futuro, ya que en la sección se trata acerca del pectoral y la Torah vuelve sobre el tema y dará la orden de hechura e inserción de las cadenas. Este tópico solo fue escrito aquí con el fin de hacerte saber una parte de lo que era necesario para los engastes que Dios ordenó hacer para el efod. Y esto está escrito aquí para decirte simplemente que estos engastes te serán necesarios, es decir, que cuando hagas las cadenas de los embordes del pectoral deberás ponerlas sobre estos engastes. Seguimos el versículo 15. Harás un pectoral de juicio de labor de diseñador, como la labor del efod la harás. De oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lana y lino trenzado lo harás. Cuando será cuadrado será doblado de un palmo de longitud y un palmo de ancho. Lo rellenarás con montura de piedra en 4 hileras de piedras, una hilera de rubí, esmeralda y carbúnculo, la piedra hilera, la segunda hilera nofej, zafiro y diamante, la tercera hilera amatista, topacio y cristal, la cuarta hilera turquesa, onix y jaspe, engastadas en oro estarán en sus monturas. Las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 conforme a sus nombres, como el grabado de un sello. Cada hombre por su nombre estará para las 12 tribus. Vamos a ver qué nos dice Rashi aquí. Con la labor del efod, es decir, la labor de diseño y hecho de estas 5 clases de materiales. También dice un pectoral de juicio, es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia. En verdad, dice, las palabras alegadas por los litigantes del veredicto y la ejecución del castigo, ya se trata de un castigo de pena capital, un castigo de azotes o un castigo monetario. Y en este caso, mishpat, o sea, juicio, es utilizado en el sentido de probar una afirmación, ya que el pectoral explicaba y daba prueba de sus afirmaciones. Aquí también, no sé si lo trae Rashi en algún momento, pero en el tratado de Sebahim, ahí explica, creo que la página 88, 89 o más o menos 87 por ahí, donde él explica cada vestimenta del Cohen sobre qué hacía expiación. Fíjate lo que era. No era solamente una simple vestimenta y ya se acabó y todo lo demás. ¿Y por qué la Torah enfatiza tanto
lo que es el, la vestimenta del Cohen, que es servir delante del Creador. De ahí sabemos cómo la persona tiene que servir. No de cualquier modo la persona puede hacer una tefilá, por ejemplo, una plegaria. No puede vestirse en shorts o colocarse sandalias o cosas así y así hacer la plegaria frente al Creador. Si nosotros vemos aquí cómo la Torá eh, nos indica, nos enseña en las vestiduras que tenía el Cohen para poder servir delante del Creador. Así igual también la persona tiene que saber. En Shabbat se tiene que vestir obviamente mucho mejor. Los días festivos también. La semana que viene en Purim también se viste comer, cómo se tiene que tratar, y una de las cosas por las cuales la vestimenta y cómo servía y todo eso llamaba mucho la atención a las personas de Israel cuando subían al templo y veían al Cohen y veían los Kohanim cómo ellos servían al Creador. Solamente con verlos, dicen los Tosafot, que solamente con el simple hecho de verlos, a la persona automáticamente le entraba dentro de él eh, Heshek, que lo ganas de él también servir al Creador, solamente con ver al Cohen. Por eso es muy importante que el Cohen, las vestimentas, todo, incluso habla los tratados también del corte de cabello del Cohen. El Cohen normal eh, se corta el cabello una vez cada 30 días, el Cohen Gadol una vez a la semana, el rey todos los días. Ahí habla sobre todo eso, cómo la importancia de eso, de cómo la persona se ve en la parte de afuera. No es para enorgullecerse o algo por el estilo, sino para que te vean de cómo la persona tiene que servir al Creador. Seguimos, tenía estas medidas una vez que, dice Rashi, de un palmo de longitud y un palmo de ancho. Tenía esta medida una vez que había sido doblado y colocado enfrente del Cohen contra su corazón, como se declara con respecto a los urim betumim del pectoral, y estarán sobre el corazón de Aarón. El pectoral colgada de las hombreras del fot que salían de su espalda, pasando por sus hombros y se doblaba descendiendo un poco del frente de él. El pectoral colgaba de ellas por medio de las cadenas de hilos de trenzado y los anillos, como se explica en esta sección. ¿Y por qué precisamente en el corazón? Se sabe que se le fue dado el efod por haber recibido a su hermano, a Moshe Rabenu, con felicidad en su corazón. Se llenó de felicidad en su corazón de que Akadosh Baruj Hu lo nombró para ser líder sobre Israel. Incluso que él ya era líder, Aarón. Pero con todo y eso, no tuvo ningún tipo no hubo ningún tipo ¿cómo es que se llama? De quin'a, de envidia sobre su hermano ni nada por el estilo, que lo que habíamos visto en los hermanos en las vidas pasadas, como por ejemplo entre Abel y Cain, ¿sí? Vimos ese problema tan grande que hubo allí. Ismael y Isaac también, Isaac y Jacob y Esaf, también vimos eso. Solamente aquí empieza el tikkun también de todo eso. Lo rellenarás, puesto que las piedras llenaban las cavidades de los engastes preparadas para ella. La Torá también te habla sobre en términos de piedras de relleno. Engastadas en oro estarán, es decir, que las hileras con sus rellenos de piedras preciosas serán rodeadas por los engastes de oro, teniendo una medida de profundidad tal como será llenada completamente por el grosor de la piedra. Y el significado de la frase con su relleno es el siguiente: la profundidad de la cavidad de los engastes será de una medida apropiada para ser llena completamente por el grosor de las piedras, ni menos ni más. Cada hombre por su nombre, conforme al orden del nacimiento de las tribus, eran el orden de las piedras. Rubí para Rubén, esmeralda para Shimón y así sucesivamente. Para el pectoral, aquí la palabra para el pectoral quiere decir que las cadenas debían ser hechas para insertarlas en los anillos del pectoral, como se explica más adelante en este pasaje. Seguimos, para el pectoral harás cadenas en el borde de la borde trenzado de oro puro. Para el pectoral harás 2 anillos de oro y pondrás los anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás las 2 cadenas trenzadas de oro en los 2 anillos, en los 2 extremos del pectoral, y las 2 puntas de las cadenas trenzadas de oro las colocarás en los 2 engastes, los cuales colocarán
colocarás en las dos hombreras del pectoral hacia el frente. Harás 2 anillos de oro y las colocarás en los dos extremos del pectoral, pero su borde inferior que encara al efod hacia el interior. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en los dos hombreras del efod por debajo hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto del efod. Unirá el pectoral con a los anillos del efod con un hilo de lana turquesa para que esté sobre el cinto del efod y el pectoral no se desprenda de sobre el efod. Aarón portará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre al santuario en remembranza delante del Eterno continuamente. Pondrás en el pectoral del juicio los Urim Betumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre ante el Eterno. Y Aarón portará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno continuamente. Sí, vamos a ver hasta aquí todo lo que leímos. Hay bastante. Vamos a ver, cadenas, dice aquí raíces. Vamos a ver, en el borde. En esta palabra la Torah quiere decir que deberás insertar las cadenas de los anillos de tal modo que queden en el borde del pectoral. La labor trenzado, para el pectoral aquí también, para el pectoral. Quiere decir que los anillos deberán ser hechos para insertarlos en el pectoral. En los dos extremos del pectoral, es decir, en las dos esquinas opuestas al cuello, del lado derecho e izquierdo del pectoral, los cuales están frente a las hombreras del efod. Pondrá las 2 cadenas trenzadas de oro. Estas son las mismas cadenas de los bordes sobre las cuales se escribió más arriba, solo que allí la Torah no explicó en qué lugar del pectoral deberían ser fijadas. Ahora se te explica que deberán insertarlas en los 2 anillos y las 2 puntas de las 2 cadenas trenzadas, es decir, las dos puntas de cada una de ellas. La colocará en los 2 engastes, dice Rashi. Estos son los mismos engastes que fueron escritos más arriba entre los pasajes que habla acerca del pectoral y los pasajes concernientes al efod. Solo que allí la Torah no explicó para qué era necesario ni el lugar donde debían ser colocados. Ahora explica que hay que insertar en ellos las puntas de las cadenas en los hilos trenzados, las cuales son introducidas en los anillos del pectoral del lado derecho y del lado izquierdo junto al cuello del Cohen. Se introducen las 2 puntas de la cadena derecha en el engaste del lado derecho y similarmente en el engaste izquierdo se introducen las 2 puntas de la cadena izquierda. Colocará, dice Rashi, los engastes en la hombrera del efod, un engaste en la hombrera y en el otra y el segundo en la otra. De este modo, las hombreras del efod sujetaban el pectoral para que éste no cayase, quedando colgado de ellas. Pero ateniéndose a la explicación dada hasta ahora, el borde inferior del pectoral todavía puede moverse de un lado a otro, golpeando contra el vientre del Cohen, ya que todavía no está adherido firmemente a él y por ello todavía son necesarios 2 anillos para su parte inferior, como se explicará a continuación. Hacia el frente del efod, esto quiere decir que no se pongan los engastes en los lados de las hombreras que encara el manto, sino en el lado superior que mira hacia afuera. Este lado es llamado el frente del efod, puesto que el lado que no es visible desde afuera no recibe el nombre de frente. En los 2 extremos del pectoral, estos extremos son las 2 esquinas inferiores en los lados derecho e izquierdo. Sobre su borde que encara el efod hacia el interior, aquí se denuncian 2 indicaciones. La primera, que hay que poner los anillos en los 2 extremos del borde inferior del pectoral que encara el efod, pues el borde superior no encara directamente el efod por estar próximo al cuello, ya que el efod está colocado sobre las caderas del Cohen. Y también se te indica que no hay que insertar estos 2 anillos en el lado del pectoral que mira hacia el frente, hacia afuera, sino al lado que mira hacia adentro, puesto que se declara que hay que ponerlos hacia el interior. Y ese lado es el que encara al efod, puesto que el cinto del efod ciñe al Cohen y el delantal del efod está doblado hacia el frente, hacia la parte frontal del Cohen, sobre sus caderas y sobre su parte de su vientre a ambos lados, llegando hasta los extremos inferiores del pectoral, cuyos extremos descansan sobre él. En las 2 hombreras del efod por abajo, la Torah aquí indica, dice Rashi, que había que poner estos anillos por abajo, puesto que los engastes eran colocados en las puntas superiores de la hombrera del efod, las cuales pasaban sobre los hombros del Cohen frente a su garganta.
doblándose hacia abajo y cayendo delante de él. Y por ello, en este versículo Dios ordenó que los anillos fueran puestos en la otra punta de las hombreras, la cual estaba unida al cinto del efod. A esto se refiere lo que el versículo dice delante de su juntura, es decir, cerca del lugar donde las hombreras se unen al efod, un poco arriba del cinto, pues el punto de unión entre las hombreras y el efod, la cintura, estaba a la altura del cinto del efod mismo, y estos anillos eran puestos un poco más arriba a lo largo de la altura de las hombreras cuando estaban erigidas. Es por ello que el versículo declara que debían estar arriba del cinto del efod, quedando al nivel del borde inferior del pectoral, y se ponían un hilo de lana turquesa en estos anillos, en las sombreras y en los anillos del pectoral, abrochando ambos pares de anillos con ese hilo a la derecha y a la izquierda, de tal modo que el borde inferior del pectoral no se moviese de un lado a otro y golpease sobre el estómago del Cohen Gadol. De este modo el pectoral quedaba sentado firmemente contra el manto, hacia el frente, es decir, hacia el lado exterior del efod. Unirán, dice Rashi, este verbo significa unir, y asimismo las bandas de los hombres, donde en otro grupo de malvados unidos entre sí, para que esté sobre el cinto del efod, es decir, para que el pectoral esté unido al cinto del efod, y el pectoral no se desprenda, significa desprender, dice Rashi aquí. Los Urim Betumim, estos dos nombres se refieren a la escritura del nombre inefable, el cual era puesto dentro de los pliegues del pectoral, ya que por medio de los Urim Betumim el pectoral iluminaba sus palabras y las perfeccionaba. En el segundo templo existía el pectoral, pues era En el segundo templo existía el pectoral, pues era imposible que el Cohen Gadol le faltase alguna de las 8 vestiduras sacerdotales cuando llevaba a cabo su servicio, pero el nombre inefable no estaba en el interior del pectoral. Es debido a esta escritura, dice Urim Betumim, que el pectoral recibe el nombre de pectoral de juicio, ya que se declara e inquirirá el juicio del Urim. El juicio de los hijos de Israel, el pectoral, es algo a través del cual los hijos de Israel son juzgados y probados con respecto a si hacer una cosa o no. Ellos preguntaban en el pectoral si salir a la guerra o no salir a la guerra y todo eso. Y ahí las letras iluminaban y ellos sabían lo que decían. Y según la interpretación midrashica, que afirma que el pectoral hace expiación por la perversión de la justicia, es llamado juicio porque tenía como propósito otorgar perdón por el pecado de errar en la justicia. Con esta aplicación vamos a dejarlo aquí, y nos dejaremos en el versículo 31. Todavía queda un poco más de las explicaciones sobre lo que es la vestidura del Kohen Gadol, y después también aquí vamos a colocar de Strat Hashem el, el dibujo que sale en la página 522 sobre las 8 vestiduras del Kohen Gadol, para que podamos tener una visión y podamos entender un poco más a fondo de cómo era a la final en la vestidura del Kohen Gadol, para poder entender, ya que hay bastantes detalles sobre eso. Que tengamos buen día. Besos.